Tiene la estatura que tienen los clásicos de la literatura, digamos, de todo texto literario, de cualquier texto literario se puede decir que siempre está abierto y siempre está abierto a generar nuevos sentidos y siempre está abierto a nuevas lecturas y a nuevas significaciones. Pero los clásicos llevan eso a una potencia superlativa. Esa posibilidad de generar sentidos siempre nuevos y despertar lecturas siempre nuevas, atravesando las épocas, eso lo consiguen los clásicos. Y Borges escribió la obra de un clásico. Creo que hay algo que muy pocos escritores, digamos, logran, que es, como se ha dicho ya a propósito de Borges, haber escrito no solo una obra, todos los escritores escriben una obra, sino toda una literatura. De alguna manera armó una literatura, es decir, una idea de la literatura, un universo literario propio, nuevo, que sin él no existía. Por eso es uno de esos escritores, que tampoco son tantos, que inspiran un adjetivo, o sea, decimos borgiano, como podemos decir kafkiano, porque hay un universo Kafka, porque hay un imaginario Kafka. No son muchos los escritores, incluso muchos pueden ser muy buenos, y no alcanzan la estatura del que logra definir todo un universo de la literatura. Borges tiene un universo literario propio, por eso decimos borgiano, e inmediatamente se activa en los lectores un horizonte de lo que estamos diciendo. Borges inventó toda una literatura, y un aspecto que vuelve tan fascinante sus textos es que, como si uno viera la maquinaria entera de la literatura funcionando ahí. No es que sea así, pero de alguna manera el efecto es ese, que hay una literatura entera funcionando ahí. El hecho de que, sabido por todos, excepto por algún que otro dirigente nacional, de que no haya escrito novelas, le da un sesgo muy particular, porque efectivamente, digamos, entre los géneros literarios practicó la poesía, practicó el ensayo, practicó el relato, cuentos y además cuentos breves en términos generales. Que haya prescindido de la novela, que es como el gran género en el siglo XIX y en el siglo XX, y haberse volcado al cuento, que es, como decías, de todos los géneros literarios, de algún modo es el más tradicional, o es el más ligado a la tradición literaria, o sea, la tradición, incluso diría, del simplemente contar. Mientras que la poesía, en el teatro, en la novela, es donde se dieron más formulaciones de experimentación de novedades en la literatura del siglo XX. Borges, inscrito tan fuertemente en el género cuento, produjo novedad, fuerte sentido de la novedad, en un género no tan accesible a la novedad. Entendiendo por novedad, yo diría un gesto muy especialmente intenso, no cualquier tipo de novedad, generar un lector que antes de esos textos no existían. Hay literaturas, e insisto, eventualmente muy buenas, que se escriben para lectores que ya existen. Y hay literaturas que se escriben para lectores que todavía no existen y van a ser de alguna manera creados, inventados por la propia literatura. El caso de Borges es uno de esos pocos casos. Creó un nuevo tipo de lector, creó un nuevo tipo de lectura, porque creó un nuevo tipo de textualidad, y eso lo hizo en los cuentos. Eso requiere un lector nuevo, así como, digamos, grandes cineastas de ruptura crean una nueva manera de mirar cine y crean otro espectador, y algunos músicos, grandes músicos de la historia del arte han creado una nueva manera de escuchar, pero son rupturas y son casos absolutamente excepcionales. Borges es uno de esos casos excepcionales. Digamos, hay un Borges más reconocible, más cristalizado, más perceptible, que es, digamos, el Borges del europeísmo. Ahora que hemos vuelto sobre estas disputas del europeísmo y de lo que tan europeos o no somos, hay una posición más reconocible en Borges, e insisto, más cristalizada. El escritor de la erudición, es cierto, el escritor de alguna manera escrito en un imaginario de una cultura europea, en una cultura inglesa en particular, que era una expresión especialmente fuerte en él. Eso es cierto. Muy a menudo, digamos, haber puesto el foco tan fuertemente en esos aspectos de la literatura de Borges y de su propia posición ideológica y cultural, de alguna manera relegaron o postergaron otras dimensiones que están también presentes en la obra de Borges. Incluso yo te diría en un sentido político, de la fuerte resistencia política que hubo respecto de Borges durante largos años, el reconocimiento
casi unánime o unánime de Borges y de su literatura no existió desde siempre y debió atravesar no poco tiempo de resistencia a esa literatura, grandiosa como es. Y una parte de esa resistencia tomó este sesgo político. Borges, el escritor extranjerizante, Borges, el escritor elitista, y en esa especie como dije, de cristalización, que no es que no tuviera elementos en los que apoyarse esta caracterización de Borges, pero en cualquier caso es una cristalización y una caracterización muy insuficiente. Dejaba de lado una dimensión de lo nacional, de lo popular. Hay una dimensión de un mundo popular en Borges, con características muy propias, por cierto, pero la hay. Toda la mitología de lo que dio llamarse criollismo urbano, toda la mitología de las orillas, de los cuchilleros, no deja de ser una mitología ligada al mundo popular, con elementos ligados a la violencia y al culto del coraje y a la escena del duelo y a la figuración de los valientes. Es una figuración de un imaginario de lo popular en la literatura, que se puede discutir, por supuesto, que se le puede entrar por un lado o por el otro, por supuesto, esa es la riqueza de esta literatura, pero eso está presente. Si uno considera, por poner un ejemplo, la página inicial de uno de los clásicos de este clásico, que es el cuento El Sur, también hay en el comienzo del cuento, no digamos, por supuesto, el cuento entero, pero hay una formulación respecto de la configuración de lo argentino. Estas cuestiones que han estado en el tapete por las declaraciones presidenciales en estos días. Sí. ¿En qué consiste lo argentino? ¿Cómo se configura? ¿Cómo se conforma? ¿Qué significa ser argentino? ¿Qué significa hacerse argentino? Borges tenía al respecto una visión de un extraordinario valor, de una extraordinaria lucidez. Me remito, por poner solo un ejemplo, a ese tramo inicial del cuento del Sur, donde no podría decirse de ninguna manera que una reflexión y una intervención sobre el imaginario nacional no está presente. Está presente, muy presente, y con mucha lucidez. Entonces, digamos, circunscribirse o casi hacer un estereotipo del escritor europeísta extranjerizante ocultó, digamos, relegó, distorsionó una visión más completa de Borges, donde esta dimensión también existe en su literatura. Una es qué relaciones se establecen entre las posiciones personales que asume un escritor y su obra. Claro. Porque las posiciones personales que un escritor pueda tomar no son determinantes respecto de su obra. Porque lo que un escritor pone en juego en su literatura no es directamente expresión de su condición personal, aunque se lo propongan. Si no, sería bastante la lectura de la literatura, que es a lo que yo me dedico, y la enseñanza de la literatura sería algo relativamente pobre, quiero decir, relativamente chato, si la literatura no fuera otra cosa que la expresión de las intenciones o de la premeditación del escritor. Bastaría con ir a preguntarle al escritor qué se propuso decir y ahí tendríamos el objeto. La literatura tiene siempre mucha más riqueza y abre muchos más mundos, incluso que los que el propio escritor advierte o se propone. Dicho muy rápidamente, las posiciones personales de los escritores no necesariamente corresponden al orden de sentido que cualquier lector puede rastrear en sus textos. Eso por un lado. Por otro lado, yo agregaría, también se cristaliza una figura de Borges de un periodo determinado, como si ese hubiese sido un mismo Borges a lo largo de toda su vida. Y Borges, digamos, no fue siempre el mismo, no fue una persona tan poco interesante como para haber sido siempre el mismo. Hay que ser una persona tremendamente poco interesante para hacer en una vida de punta a punta tener siempre la misma condición. El Borges de juventud, el Borges de los años 20, el Borges de sus primeros libros, no tenía exactamente el mismo tipo de posturas que el Borges de los años 40 y de los años 50, que a la vez no iba a ser exactamente el mismo. El antiperonismo le duró después para siempre, claro, pero no iba a ser el mismo que en los años 70, y el de sus últimos años no fue el mismo que el de los años 70. Borges revisó también posiciones asumidas por él mismo en los años 70. Entonces no hay un solo Borges. Por supuesto que hay una figura emblemática. Y obviamente el antiperonismo marcó su posición política de una manera obvia, por otra parte. ¿No? ¿Qué estaríamos descubriendo? El antiperonismo de Borges es una de las cosas más sabidas del mundo. Pero convertirlas en una formulación absoluta o pretender que ese Borges fue siempre el mismo, a mi entender desdibujaría ciertas posiciones o ciertos tanteos del Borges de juventud,
que el propio Borges revisó. Hay algunos de los textos de Borges de los años 20 que él decidió excluir sus obras completas, porque se retractó de las posiciones que había tomado. Literariamente estoy diciendo ahora. Sí. Excluyó algunos de sus textos literarios y corrigió y modificó algunos de esos textos para su publicación, porque estaba, digamos, ya en desacuerdo con el tipo de posición que había tomado en sus años de juventud, más una posición más ligada a otra forma de lo popular, que no es la que iba a tener después, a otra relación con lo nacional, que no es la que iba a tener después. Entonces, efectivamente, historizar a Borges significa ni más ni menos que eso, y la crítica lo ha hecho, por supuesto. Ver distintas etapas, distintos momentos. Claro que tenemos un Borges muy fuerte en los años 40, porque es además el Borges que escribe, publica ficciones, y el Aleph, que son los dos textos claves en su obra. Entonces, efectivamente, puede haber ahí un foco, un centro de gravedad de la literatura de Borges entera, pero no ha habido un único Borges. Es difícil hacer una formulación general. Hay un consenso en cuanto al peso de los dos volúmenes de cuentos que yo mencioné recién, que son ficciones ideales. Uno puede pensar en textos posteriores como La intrusa, El libro de arena, que son libros posteriores, pero la mayor parte de esos cuentos que dentro de esta obra de un clásico son como clásicos al interior del clásico. La mayor parte de esos textos, El Sur, Emma Suns, Pierre Menard, autor del Quijote, La forma de la espada, tienden a estar nucleados en estos dos grandes libros que se publicaron en los años 40, Ficciones y el Aleph. Yo diría, yo di clases en colegios secundarios mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero durante un buen tiempo, y aparecía con frecuencia esta cuestión: damos Borges, no damos Borges, se puede dar Borges, no se puede, se va a entender, no lo van a entender, primer año, segundo año. Yo he sido siempre proclive, para los que no lo han leído nunca, largarse a leerlo sin la intimidación de decir no voy a entender, no voy a entender. Es un autor complejo, por supuesto, es un autor exigente, por supuesto. Lo que yo sugeriría, ni siquiera digo recomendar, sugeriría leerlo, y después de un tiempo releerlo, y digamos, más que pensar una especie de progreso que supondría, bueno, primero estos textos que son más sencillos, después pasar a estos otros que son más complejos. Mi idea sería que en todo caso el progreso se produzca en la lectura de cada uno. Leí estos textos, me gustó este no supe por dónde entrarle, este no sé de qué iba, me gustó. Volver un tiempo después a leer otra vez. Y efectivamente yo soy profesor de literatura, que ha leído decenas de veces cantidades de estos textos, uno mismo está descubriendo cada vez cosas nuevas. Hay un texto en particular, que es Emma Suns, que yo no solo leo una y otra vez, sino que enseño en distintos cursos, y ahí además se generan cosas, porque en una clase no funciona solamente la lectura del docente, es el intercambio con la lectura de los estudiantes, se genera algo en la interacción de docente y estudiantes. No hay vez que no aparezcan cosas deslumbrantes que uno no había advertido. Es preciso leer y releer, y el enriquecimiento del lector tiene que ver con eso. Quebrar la intimidación no es para mí no voy a poder, y leer donde uno puede. ¿Qué sé yo? ¿Cuál sería la medida de lo adecuado? No existe, cada uno entra donde su lectura entra. Lo que sí es muy bueno, me parece, es después probar al tiempo una vez más, y luego una vez más, y luego una vez más. Y es fascinante.